la experiencia de aborto en Latinoamérica. Y, muy importante, vamos a tener tiempo para escuchar las contribuciones, que siempre es algo muy importante y relevante para nosotros que somos una sociedad científica. Está todo funcionando. Muy bien. Muy bien. ¿Lo hice bien? Yay! Round of applause for the team in the back. Muchas gracias. Un aplauso para el equipo atrás de técnicos. Okay. Muchas gracias. Buenos días. All right, let's start again. Comencemos entonces nuevamente. Es un agrado estar de vuelta aquí 24 horas después. Comí muy rico anoche para darme energía para hoy y estoy muy interesada en hablar más profundamente a partir de la información de la plenaria ayer, con todos ustedes hablando uno con otros en la segunda mitad de esta plenaria, como una especie de workshop de taller. Ayer le dediqué la plenaria a mi madre, es mi mamá, tengo que dedicarles todas las plenarias a ella. Y lo que quería añadir es que me cuidó por 40 años, ella practicaba medicina interna y reumatología por 35 años, pero me enseñó sobre sexo por 0 años. Y eso es lo que va a cubrir la plenaria de hoy. ¿Cómo tenemos este tipo de conversaciones? Pueden tener los grados médicos como mi madre, pero ella nunca usó nada de ese conocimiento de una manera de enseñarme como madre, alrededor incluso de la biología. Y esto me llevó a mucha vergüenza, culpa y la asociación a estos temas en forma conflictiva con sus valores personales. Ella se sentía en conflicto cuando yo me involucré en esta profesión, pero yo sé también que había visto los resultados de lo que yo pude hacer en el campo de la educación con respecto a los temas que ella solo hablaba con sus pacientes, pero nunca con su hija. Así que comencemos. ¿Qué decir, qué preguntar y cómo escuchar cuando hablamos de estos temas en la atención clínica? Esta mañana ustedes serán capaces de responder preguntas sobre sexo en una manera que hace que le puedan a usted preguntar. Hablemos de esa palabra askable, preguntable. Primero quería partir dándoles una idea de qué tengo yo, Justina Infante, que ofrecerles a ustedes. Y aunque yo no tenga un grado médico, porque este es el mismo argumento que tenía que darle a mi madre, porque uno puede recibir información de una profesora que ha hablado con personas de entre 4 y 18 años. Hola, soy Justina Infante y tengo un sitio web nuevo. Antes de lanzarlo, déjenme presentarme. Fui una profesora por 12 años. Primero enseñé matemática, luego educación sexual. Hice un buen trabajo en Delton School en Nueva York y otros colegios. Entonces me contrataron para hablar sobre relaciones, identidad y salud. Viajé por todos lados, entrenando, consultando, escribiendo currículums para mejorar los programas de salud de los colegios aquí y también fuera del país. Pocas personas realmente han tenido educación sexual y todos los demás la obtienen de cualquier lado. Así que yo fui cancelada. Un padre en 2021 no le gustó lo que yo le enseñé a su hijo y fue a los medios. Y eso terminó en una campaña que podría haber terminado con mi carrera. Se me dijo cosas bastante feas. Yo podría haber terminado ahí y haberme cambiado de trabajo, pero en su lugar yo respondí, porque la salud es un derecho humano y yo tengo una responsabilidad como educadora y como profesional de la salud pública para entregar educación en salud a todos. Y luego de un perfil en el New York Times, las personas vieron que lo que yo representaba era lo que ellos necesitaban: conocimiento, verdad y una lucha para seguir avanzando. Así que resigné, me fui de Dalton y me volví mi propia jefa. Y desde que estoy sola recibí un premio por ser campeona o por liderar educación sexual. Hice podcasts, me volví profesora en la Universidad de
Antioch y también ahora de Michigan. Doy muchas conferencias y le enseño a los profesores, padres y médicos volverse una persona más preguntable para gente joven. Y también doy una conferencia para profesores en Nueva York anualmente. Hace 2 años estuve en un documental en Hulu y el año pasado fui al sistema Audible y también publiqué un... Hey, I'll give it to my haters. They really tried to take me down. But I'm Justine AF. I'm the daughter of Filipino immigrants. I've trained my whole life for this. And unlike how America regards women of color, distinto de cómo Norteamérica habla de las personas de color, conozco lo que valgo. No me gusta que los patriarcas se metan en mi camino y no he terminado. Así que, por favor, métanse a mi sitio web, justinefonte.com. Gracias. Okay, so muy bien. Quiero ser capaz de compartir con ustedes en 30 minutos de esta plenaria y de la parte del taller sobre los hits mayores que han hecho mi carrera un éxito y ser capaz de llegar a personas entre 4 y 18 años. Muchas personas quedan en una división, son profesores de básica, de media, pero la educación sexual es tan inhabitual en los colegios que generalmente tienen a una persona que enseña a todos. Así que cuando yo le enseño a todo el colegio, estoy trabajando con los de prekinder y también con los de educación media. Y el resultado de tener esa amplitud de experiencia, he podido entrenar a graduados que están tratando de ser profesores con respecto a estos temas, enseñándole a padres, madres que tienen hijos de todas las edades y familias mixtas que puedan hablar de estos problemas. Así que espero hoy que ustedes puedan tener herramientas para enseñar estos temas, sin importar la edad de sus pacientes o incluso si ustedes también son madres o padres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que ha sido exitoso para mí es que soy cercana, soy capaz de explicar estas cosas difíciles que las personas ni siquiera quieren hablar porque son temas sensibles o muy científicos, muy académicos, así que simplemente es muy complicado explicarlo. Así que cómo uno le explica algo difícil en forma fácil para que alguien lo entienda, eso es importante. También soy relevante, no me escapo de cubrir las cosas a las que se exponen las personas. Muchas personas dicen, eso no es apropiado para la edad. Y eso en realidad no tiene nada que ver con lo que deberían saber en términos de desarrollo, sino que a lo que están expuestos, incluso si no deberían estar expuestos a esas cosas. Así que ahora se está volviendo relevante, más relevante a lo que están expuestos, más que la habilidad cognitiva. Y soy preguntable, como dije, esto es lo que mencioné. Yo quiero ayudarles a ser más preguntables. Soy honesta, soy confiable y es fácil acercarse a mí. Con una persona joven, estas son las cosas que ellos necesitan para saber que ustedes son adultos a los que se pueden acercar una y otra vez. E incluso pueden sentirse cómodos y querer hablar con ustedes porque van a saber que usted dice la verdad. Saben que pueden confiar en su juicio y en su conocimiento. Y ustedes son fáciles para hablar. Comencemos. Recordarán de ayer algunas estadísticas y algunas herramientas que van a ver hoy también, solamente como un recuerdo para ayudarles a practicar en nuestro taller. 16 años y medio es la edad promedio del primer acto sexual en Chile. Incluso si este es el caso, tenemos que recordar que los adolescentes y sus preguntas no siempre son solo sobre sexo y el comportamiento del sexo. Muchas veces se trata sobre cómo funcionan sus cuerpos, sobre cómo funcionan las relaciones, cómo saben si es que están medio enamorados de alguien, cómo saber si alguien gusta de ellos, qué pasa, qué hago si alguien me gusta, qué hago, cómo pregunto si puedo acercarme a alguien que me gusta, las cosas que tienen que ver con cosas alrededor de la actividad sexual. Y ese es un buen recordatorio porque la doctora Daly nos dijo esto en los círculos de sexualidad.
por ejemplo, lo central, el poder y agencia. No me gusta si no haces esto. Se trata de intimidad. No quiero escribir este texto porque me da un poco de miedo enviar una foto mía. Es algo muy íntimo. ¿De qué otras maneras uno puede conectarse con esta persona sin mostrarles una fotografía de su persona, de su cuerpo, que lo hace a uno sentir incómodo? Orientación sexual e identidad de género. Pueden preguntar, ¿cómo saber si soy gay? ¿Está bien que sea gay? Bueno, me gusta esta niña en mi clase, ¿quiere decir que soy gay? Ese es el tipo de preguntas que nos van a hacer y ni siquiera estamos hablando de la actividad sexual, siquiera. Y el objetivo, cada vez que uno enfrenta estos temas con los jóvenes, es ser preguntable. Lo que quiero decir con ser preguntable es que uno crea un ambiente para el niño o niña, donde ellos se sienten cómodos, suficientemente cómodos para hablar con usted, porque no se sienten como me voy a meter en problemas o me van a acusar con mis papás, mi papá, mi mamá. Sé que puedo confiar y van a ser honestos porque están cuidándome. Segundo, confían en su conocimiento porque uno está diciendo algo que es relevante para ellos. Uno está usando lenguaje que ellos entienden, con que están familiarizados. No son palabras grandes, quizás muy difíciles de entender y quizás ellos son muy tímidos para preguntar qué significan. Ellos saben que usted es alguien que los va a proteger. Si yo voy al médico, yo debería sentir que me va a proteger. No es que voy a ir a mi médico y me voy a meter en problemas. Y finalmente están empoderados por la agencia que usted promueve en ellos. Cuando yo voy al médico, ella no me dice simplemente qué hacer con mi cuerpo, me pregunta primero con qué me siento cómodo o cómoda. Me da elecciones, me da agencia y autonomía para ser capaz de comprender qué está ocurriendo con mi cuerpo para yo poder decidir qué es mejor para mí, mi cuerpo. Y con una guía, con ella, con el médico como guía, diciéndome los pros y contras y no solo diciéndome lo que tengo que hacer. De esa manera uno es preguntable y recordarán de ayer que hay que tener un abordaje sexo positivo cuando uno habla con los jóvenes. Esto es libre de juicios, libre de vergüenza. Uno no reaccionaría diciendo, tú haces eso, tú dijiste eso. Oh, eso no es lo que haría una niña buena, o eso es muy malo que lo digas. No, no hay vergüenza, no hay juicio, sino que, cuéntame por qué pensaste que eso era algo que era bueno para ti. Entonces, de manera curiosa, con un tono neutra, en forma de cuidarlos, no en forma vergonzosa, porque este es un tema que da vergüenza. Y es importante como uno se refiere a ellos. Uno tiene que dejarlos saber que una pareja es lo que es posible y no una expectativa de tener un novio o novia dependiendo de su sexo. De modo que puedan sentirse seguros porque uno no pone presiones ni expectativas para ellos. Y finalmente de ayer, cuando uno habla con los adolescentes, uno se centra en su seguridad, uno se asegura de que les enseñe a entender lo que es físicamente seguro para ellos, lo que es emocionalmente seguro para ellos. Se siente bien sobre el cuerpo en que está, se siente afirmado en ese cuerpo. Si es que uno está con una persona, si uno hace cierta cosa con esa persona, si uno no se pone, por ejemplo, maquillaje, aún se siente afirmado en su cuerpo o se tiene que apoyar en cómo uno se viste, cómo uno se pinta, se maquilla para sentirse bien. Y finalmente la alegría. Ese comportamiento le trae alegría, esa amistad le trae alegría, esa relación le trae alegría. Cuéntame por qué. Cuéntame qué se siente no sentir alegría. Cuando hablamos de esta conexión que queremos generar con los adolescentes para que puedan llegar a nosotros, la confidencialidad se trata de generar una conexión porque ellos merecen un espacio para ser honestos con un adulto sin el miedo de ser castigados por parte del adulto. Ya están rodeados por muchos adultos y que están ahí para decirles, muy bien, muy mal, equivocado, correcto. Ellos quieren que usted les diga, ¿qué piensa usted? Y eso les da agencia.
Entonces, en un contexto clínico, la mayoría de lo que uno les habla debería ser algo privado. Hay excepciones cuando tiene que ver con su seguridad y estas son cosas que debemos comunicarles. La mayoría de lo que usted me está diciendo es privado, pero si me vas a decir algo que te pone tu vida en peligro de manera física, yo necesito asegurarme de que estés protegido o protegida, así que voy a tener que decirle a otro adulto esto que me compartiste. Pero aparte de eso, la mayoría de las cosas que me vayas a decir están entre tú y yo. Muchas veces se trata del permiso. Uno pregunta, ¿está bien que si yo comparta esto contigo? ¿Está bien que yo comparta este detalle contigo? ¿Y te sientes cómodo, cómoda compartiendo un poco más sobre esa experiencia conmigo? Porque uno así está modelando y practicando el consentimiento. Uno les deja saber, sé que es difícil hablar de este tema, pero es muy importante que estés seguro, segura y que estés sano, sana. Y como médico quiero asegurarme de que estas dos cosas ocurran. ¿Puedes compartir un poco más sobre eso conmigo? Más que, ¿por qué hiciste eso? Y finalmente el objetivo. Hay que recordarles que el trabajo de un médico es darles seguridad y salud y guía de cómo llegar ahí. Todo lo que uno hace está centrado en eso, seguridad y salud. Es importante recordarles a la gente joven con quienes trabajamos que quieren conexión con otros pares de su vida, que hay muchas maneras de generar conexión e intimidad y que no incluyen necesariamente sexo. No quiere decir que no deberían practicar sexo. Lo que le estamos diciendo es que hay muchas maneras. Y cada vez que yo pienso en esta diapositiva, recuerdo a un estudiante que tuve y con quien colaboré en la Universidad de Columbia. Ella tenía parálisis cerebral y como resultado había tenido mucho dolor cada vez que tenía actividad sexual con penetración y como resultado dijo, no puedo tener actividad sexual, pero entonces, ¿cuál es la vida sexual que voy a tener si no me penetran? Y ella, de hecho, aprendió cómo ser íntima primero con ella misma, que luego le permitió comprender cómo comunicarle a otra persona que quería ser íntima y cercana y qué cosa la hace sentir bien, que involucre tacto, pero sin penetración. Y esa comodidad que pudo generar y esa confianza de comunicar eso a otra persona le permitió tener experiencias y tanto placer y alegría y afirmación sobre su cuerpo e incluso orgasmos sin tener penetración. Era solamente por las palabras que decían las personas, imaginándose cosas juntas, tocándose en otros lugares que generalmente no se piensan como sexuales, pero esa creatividad le permitió explorar mucho más de su cuerpo en vez de reducir la intimidad a una penetración vaginal. Y yo uso ese ejemplo para recordarle a mis estudiantes de educación media que no necesitan sexo para ser íntimos. De hecho, mucho del sexo que ocurre no es íntimo, es más bien un acto para simplemente ponerle check, quizás apropiado, pero puede ser violencia sexual para dominar a alguien, pero no se trata de generar una conexión real y una cercanía con otra persona. Y finalmente, esta es la experiencia que queremos que todos tengamos, de modo que sea un placer, tanto físico como emocional. Más sobre este tema, la intimidad antes de involucrar a otras personas se trata de cómo uno se conecta y se relaciona con su propio cuerpo en primer lugar. Acá hay una pequeña guía que pueden usar al trabajar con las personas jóvenes sobre cómo entender la intimidad consigo mismos. Primero, ¿conoces tu cuerpo, la anatomía, lo que hace, lo que puede generar en usted, qué emociones genera? ¿Sabe lo que se siente como dolor o como placer? ¿Sabe identificar en qué lugares del cuerpo puede ocurrir esto? ¿Comprende usted su cuerpo? ¿Comprende cómo funciona? ¿Es capaz de conectarse con su cuerpo? ¿De qué manera se conecta con su cuerpo? ¿Es a través de la audición, algo que usted escucha, algo que usted está viendo, algo que está tocando, oliendo? ¿Cómo usar todos los sentidos para entender y explorar la capacidad de su cuerpo?
Y nutre usted su cuerpo si es que sabe que se siente bien cuando uno masajea su brazo, hágalo. O lo hace si se siente bien escuchar una cierta canción para dormirse, lo hace. Si usted sale a correr o a hacer ejercicio, sabe si se siente mejor, así que lo repite este ejercicio cuando tiene hambre, se escucha a sí mismo teniendo hambre y le da a su cuerpo comida con la energía que necesita para el día. ¿O está intentando silenciar alguna de estas cosas y decir, no voy a escuchar a mi cuerpo porque quiero mirar para el otro lado, quiero privarme de estas cosas? O a mis amigos no les gustan esa canción que me gusta a mí, así que no la voy a escuchar porque no es cool, no es choro. Entonces, ¿son ellos o la sociedad o sus pares los que dicen no escucha su cuerpo? Y finalmente, ¿está empoderado por su cuerpo? Especialmente las mujeres jóvenes se ven en el espejo y odian su cuerpo. No les gusta lo que ven, en oposición a, miren esas piernas tan fuertes. Por eso, cuando yo voy a correr, gano. Miren mis grandes brazos, puedo levantar cosas pesadas. Miren mis cejas llenas de vello. Me recuerda a mi abuela, a quien yo amaba. Generalmente no asociamos estas características físicas a algo positivo porque la sociedad nos dice que no es suficiente, pero lo que sí podemos hacer es que si uno cambia, podría ser mejor. Y eso tiene que ver con sacarle dinero en este juego de lucro al costo de su propio cuerpo. Pero imagínense cuántos negocios se terminarían si las mujeres jóvenes específicamente amaran su cuerpo. Imagínense. Entonces, teniendo todo esto en mente, al responder preguntas, ¿cuáles son los pasos para responder las preguntas? Tomen esto con un grano de sal porque algunas personas jóvenes pueden estar demasiado asustados para hacerles una pregunta de sexualidad dura, pero conozcan o sepan que estos pasos pueden ser útiles al pasar por distintos temas cuando estén con ellos. Primero, si tienen una pregunta para usted, hay que validar esa pregunta. Y vamos a revisar cada uno de estos 4 en más detalle, pero le voy a dar la lista de los 4. Segundo, obtenga algo de contexto con respecto a la pregunta que están haciendo. En tercer lugar, entregue información exacta para responder la pregunta y finalmente haga un seguimiento. Así que desglosemos. Partamos con cómo validar la pregunta. Van a hacerles alguna pregunta y usted puede empezar diciendo, ¡qué buena pregunta! Me alegro que me hayas preguntado una pregunta tan interesante. Me alegro que me hayas preguntado porque es tan importante aprender a cuidar el cuerpo. O quizás así. Muchos jóvenes tienen miedo de preguntar cosas así y me alegra mucho que me hayas preguntado y te hayas sentido bien preguntándome. Así que lo primero que hay que hacer es validar la pregunta. ¿Por qué? Porque esta afirmación crea un espacio seguro para el joven o niño para saber que esta curiosidad es bienvenida cuando están con ustedes en esa consulta. Eso es lo primero. Luego, contexto. ¿Cómo suena el contexto? ¿Qué hizo que me quisieras preguntar esto hoy día? ¿Quién te dijo que es así como funciona? ¿Y de dónde obtuviste esa idea? Luego de validar, uno obtiene contexto por 2 razones. Su respuesta va a depender sobre si la pregunta se originó de un lugar confiable o una persona confiable versus un lugar o una persona no confiables. Al hacer esto, hay tiempo para pensar sobre la respuesta. Sí, muy buena pregunta. Gracias por preguntarme. ¿Quién te contó que eso funcionaba así?
Así, 10 segundos que me da tiempo para decir, a ver, ¿cómo voy a contestar esto? Y uno también es capaz de afirmarlos y obtener más información que le va a informar sobre cómo luego va a entregar información exacta. Si es que le están diciendo, oh, lo vi en una película, lo escuché en un comercial de la televisión, escuché a un compañero diciéndolo en el colegio, versus otro médico me lo dijo, o mi profesora de salud me lo dijo, o la enfermera del colegio me lo dijo. O pueden decir, no, lo busqué en Google, o lo vi en el Internet en alguna parte. Y uno les pregunta, ¿dónde exactamente en Internet? Porque podrían haber dicho, oh, lo encontré en el sitio web de Planned Parenthood, que es de Estados Unidos, o una página de porno. Así que la respuesta puede ser distinta basada en el contexto. Ahora uno entrega información exacta. Acá hay que hacer lo que uno mejor pueda y ser honesto. Si sabes sobre la respuesta, encuentre la manera más simple. Es como cocinar con sal. Uno siempre puede añadir, pero no quitar. Así que no diga más de lo que fue preguntado en primer lugar. Y si no sabe la respuesta, uno lo dice. Buena pregunta. No sé la respuesta, pero voy a descubrirla. Y uno no quiere pasarse mucho, porque puede ser mucho más de lo que puede aceptar el joven, si es que es una pregunta muy grande, o puede estar más allá de su habilidad de comprender y por eso pregunta esa pregunta y nada más. Pero de seguro, si quieren más, van a seguir preguntando y uno puede darles el siguiente nivel de respuesta. Y finalmente hacer un seguimiento. Puede sonar como, ¿cómo se siente con esta información que di? Hay más detalles que puedo compartir. No sé si quieres saber más o es suficiente con eso que dije. ¿Hace sentido lo que acabo de decir? Y uno lo hace porque uno tiene que chequear que entiendan y tiene que evaluar sus emociones, de modo que uno sepa cómo cuidarlos al avanzar con ellos. Pueden decir, sí, eso lo responde, o sí, hace sentido, o podrían decir, sí, ¿en serio? ¿Así funciona? Y ahora uno sabe que hay una emoción ahí. Y uno dice, oh, ¿te sorprendiste? Cuéntame, ¿por qué te sorprendiste? ¿Es incómodo de descubrir esta información? ¿Y por qué te sientes incómodo? Y uno puede tener una discusión más profunda. Estos son los 4 pasos. Vamos a aplicarlos en nuestra pequeña actividad o taller. Pero voy a modelarles algunos ejemplos antes de avanzar. Otra cosa que hay que tener en mente es entender que el tipo de pregunta que realmente le están haciendo, por ejemplo, es una pregunta solamente con respecto a información. Por ejemplo, puede ser, ¿qué es pornografía? Porque quizás escucharon esa palabra y pueden genuinamente no saber y le están preguntando a un adulto confiable, dígame lo que es, porque yo lo escuché en el colegio y las personas se ríen cuando sale esa palabra, pero yo no tengo idea lo que es. Y simplemente quieren saber la información sobre lo que es, pero van a tener contexto preguntando, ¿dónde escuchaste esa palabra? Y luego uno puede contestar de acuerdo a eso. Pero muchas veces la pregunta realmente tiene que ver con ¿soy yo normal? Es ese tipo de pregunta. Puede sonar como ¿todos tienen menstruación? ¿Todos ven pornografía? ¿Y mi vulva se ve como la vulva de todos? Es una pregunta sobre si soy normal, entre comillas, y esa es la pregunta que hay que responder. Búsqueda de permiso. Puede ser que no pregunten, ¿tengo permiso para hacer tal cosa? Pero puede sonar como, ¿cuándo fue la primera vez que usted tuvo actividad sexual? Y lo que realmente podrían estar preguntando es, cualquier edad que me diga este adulto, esa es la edad en la que yo tengo permiso para tener sexo o para empezar a usar anticonceptivos o para empezar a fumar, lo que sea que es la pregunta. ¿Cuándo empezó usted, el médico? Porque eso me da el permiso. Así que tengan cuidado con lo que están realmente preguntando y también vamos a revisar un ejemplo sobre esto. Y finalmente, valores. Pueden preguntar mucho sobre moralidad, que tiene que ver con el comportamiento. Por ejemplo, puede ser algo como,
¿Está mal que me guste cómo se siente? Esta es una pregunta cargada emocionalmente, donde ellos piensan que si les gusta algo, entonces son malas personas. ¿Me puede ayudar usted a entender si es verdad, si debo creer que yo soy malo o mala porque me gusta esto? Empecemos como viendo las distintas respuestas y también los conflictos con respecto a compartir más de lo que espera el joven. Dame la pregunta, ¿cuándo fue su primera vez con respecto a el sexo? Quizás esto se le pregunta a alguien de 5 años, pero así soñaría en términos de respuesta para alguien entre 0 y 5 años. Esa es una pregunta bastante personal. Es algo que los adultos comparten con adultos. Eso podría contestar uno si alguien de 5 años le pregunta, pero si es de 6 a 10 años, uno podría decir, es una decisión personal para todos y debería ocurrir cuando alguien tiene edad suficiente para cuidarse a sí mismo. Entre 11 y 8 años, si estás tratando de entender o averiguar la edad promedio de tener sexo por primera vez, es 16. Pero estar listo o lista es distinto dependiendo de la persona, porque hay mucho para qué prepararse, incluyendo cuidar su propio cuerpo y el cuerpo de alguien más. Así que ahí está la progresión. Básicamente uno no está respondiendo a la pregunta cuando son muy jóvenes y uno está respondiéndola más o menos después. Sabemos que cuando preguntan cuándo fue su primera vez al médico, quieren saber cuándo puedo yo empezar a tener sexo sin que usted se enoje. Entonces, practiquemos un poco más usando las mismas cosas que recién cubrimos, pero ahora la pregunta va a ser sobre pornografía. Y recordarán por qué. Porque si uno no habla de pornografía como los adultos confiables en sus vidas, alguien más les va a enseñar. Y son lugares no confiables. Así que veamos estas tácticas. Supongamos, porque sé que ningún niño de 1, 2 o 3 años va a preguntar qué es pornografía, pero simplemente para este ejercicio. Así podríamos responder. Uno valida la pregunta. Me alegro que me hayas preguntado a mí. ¿Dónde escuchaste eso? Pueden decir, ¿lo dijo el papá? Bueno, es algo que ven los adultos en la televisión. ¿Estás listo para tomar un refresco? Eso es todo. Otro ejemplo que da mucho susto para los adultos es quizás el lactante pregunta, ¿de dónde vienen los bebés? Esta pregunta es una pregunta de geografía nada más. Eso es todo. Están preguntando de dónde sale algo. Usted como adulto está pensando a través de su lente de adulto. Es que usted salió a una cita que demoró 4 horas después de tomar vino, o pisco sour mejor. Voy a ser culturalmente relevante aquí. Y repentinamente uno termina teniendo sexo. Uno no le va a decir eso al lactante. A ellos no les importa. La pregunta final, ¿está listo para un refresco? Ellos quieren una respuesta rápida, así que la respuesta es, sí. Vienen del útero los bebés. Es un músculo en el cuerpo. ¿Y qué es el útero? Es un músculo dentro del cuerpo, parecido al músculo en el brazo que se vuelve más fuerte. Tú también tienes uno cerca de tu guatita. Y la siguiente pregunta es, ¿puedo comer algo, mamá? Así que no piensen más allá. La lactante no va a hacer preguntas de pornografía, pero espero que entiendan a lo que quiero llegar. Es algo simple. Y no vaya más allá de esa simplicidad. Ahora, subamos un poco. Ahora, 4 a 6 años. ¿Qué es pornografía? Va a sonar así. El paciente, por ejemplo, puede decir, ¿qué es pornografía, doctora? Qué buenas preguntas las que hacen y a veces un poco difíciles como esta. ¿Dónde escuchaste esa palabra? Bueno, escuché que lo dijo un compañero en el colegio. Bueno, pornografía son adultos desnudos en la televisión, pero eso no es para niños porque no es seguro. Así que si ven un adulto desnudo en la televisión, por favor, para que te puedas mantener seguro, no me cuentas a mí o a tus padres. ¿Hace sentido eso? Sí.
4 a 6 años. Así que uno les da la respuesta, pero ellos no están preguntando sobre la estadística de Pornhub que les mostré ayer, ¿verdad? Entonces, modelando lo que hemos hecho ahí, donde tenemos al paciente hablando primero y luego el médico, quiero un voluntario que hable como un niño de 7 a 10 años leyendo algunas frases antes de que ustedes trabajen. Un voluntario, voluntaria, por favor, para leer estas frases en inglés. ¿Se puede quedar ahí? Muchas gracias. Nombre, Josefina. Gracias, Josefina. Puedes quedarte ahí, no hay problema. La pregunta es la misma, ¿qué es pornografía? Pero la diferencia es que ahora el paciente es mayor comparado con los pacientes previos. Hemos trabajado con de 0 a 3 años, 4 a 6 años, ahora 7 a 10 años. Así que van a ser 2 diapositivas, Josefina. Y yo voy a ser la doctora y tú vas a ser la paciente. Vamos. ¿Qué es pornografía? Bueno, cuando uno no sabe algo, me encanta que confíes y me preguntes a mí al respecto. ¿Por qué me quisiste preguntar de pornografía? Valeria lo seguía repitiendo en el recreo y todos se reían. Así que ella lo decía, y yo le pregunté lo que era y todo lo que me dijo es, ¿no sabes lo que es pornografía? Y se rió. Oh, mi amor, lo siento tanto. Valeria, no fue muy amable, Valeria, que ella se riera de ti por no conocer una palabra. Cada palabra comienza con una palabra nueva para todos. Yo te voy a contar lo que es esta palabra. Pornografía es cuando actores adultos están desnudos en una película o en un show o en un sitio web. ¿Sabes cómo a veces las películas son para adultos? Es porque pueden mostrar cuerpos desnudos y porque las partes privadas son privadas, no se deben a las personas, especialmente no a niños. Y los niños, niñas no deberían estar desnudos en una película, show o sitio web. Si ven a un adulto o a un niño desnudos en online, ojalá me puedas contar o a tu padre o madre, porque no es seguro para ti y queremos que estés bien. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí. ¿Hay algo más que me quieras preguntar? No. ¿Cómo te sientes con lo que te conté sobre esto de pornografía? Un poco confundida. No sé por qué es divertido para Valeria. Bueno, a veces las personas se ríen cuando ven algo que no ven todo el cuerpo desnudo, pero es importante recordar por qué. Porque todas las partes privadas son privadas. Eso quiere decir que no hay que mostrarlas en público. Un adulto nunca debería mostrarte sus partes privadas. Y si ocurre, ¿a quién debes decirle? A un adulto en que yo confíe. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Oh, fuiste una increíble niña de 7 a 10 años. Bueno. Ahora les toca a ustedes. Por favor, preséntense a la persona que está al lado de ustedes porque van a estar en pares por unos minutos para este ejercicio y decidan quién va a ser doctor primero y quién va a ser paciente primero. Y luego vamos a tener una segunda oportunidad para que inviertan los roles. Así que, por favor, conózcanse con el vecino, la vecina, decidan quién va a ser médico y paciente en primera instancia. Levanten la mano si son pacientes.